en serio me prende, es padrísimo. Vamos a ver ahorita la presentación. Vamos a entrar al tema de adicción. Bueno, ¿alguien me puede dar la definición de lo que entiendan ustedes de qué es adicción? Es ser dependiente de algo que genera satisfacción. Exactamente. Eso es adicción. Es la dependencia. O sea, ¿y qué significa dependencia? Pues Que no puedes vivir sin ello. Exactamente, estar sujeto a que no puedes vivir sin algo. Exactamente. Eso es una adicción. Y las adicciones en el ser humano pueden tener diferentes facetas o diferentes perfiles. Puede haber un perfil emocional, puede haber un perfil químico, ¿no? Incluso físico. Entonces, vamos a ver un poquito más. Ok, entonces, ¿qué es adicción? Dice, nuestro cerebro recibe fuertes señales cuando experimentamos placer. Entonces, estas señales son el sistema de recompensa cerebral. El sistema de recompensa cerebral se alimenta de dopamina. Y adivina qué libera dopamina en el cerebro. ¿A poco no? ¿A poco no? El sistema que le dice a tu cerebro, se siente increíble. ¿Estamos de acuerdo? ¿A poco no? O sea, ya las personas tienen más relación con el smartphone que con su familia. ¿A poco no? Sí. El amor, o sea, para bien o para mal, ya sea sano o no, se vuelve una adicción. El juego, las cosas prohibidas, el chocolate. Y ya lo mencionaba José, por ejemplo, el alcohol. Entonces, hay algo bien interesante con esto de la adicción, porque hay un científico que relaciona la adicción con conexión y dice, a lo mejor hemos utilizado mal el término de adicción, porque realmente lo que es adicción es que tú estás creando una conexión con algo que te llena, y ese algo que te llena puede tomar cualquier cara. A alguien le va a llenar su adicción con el smartphone, a alguien le va a llenar la adicción con Candy Crush, a alguien le va a llenar la adicción con cocaína, con los videojuegos, con el sexo. Pero una cara va a tomar esa conexión que no están teniendo afuera de su cerebro. Una adicción es una conexión. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a hablar de dos neurotransmisores. O sea, hay muchos neurotransmisores implícitos en este tema de la adicción, pero vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de dopamina. ¿Alguien sabe cuál es la dopamina? Del placer. Exactamente. Tiene mucho que ver con el placer. Dice, la razón por la cual los medicamentos que producen dopamina son tan adictivos es que tienen la capacidad de satisfacer constantemente la necesidad de más dopamina, o sea, de más placer. Y no nada más es un neurotransmisor. Este neurotransmisor tiene un camino que recorre constantemente exacto en el cerebro. Es un camino que se recorre y que tiene mucho que ver con una parte del cerebro que es muy interesante, ahorita la vamos a ver. Entonces, una persona puede recibir un golpe de cocaína, inhalarlo, aumenta dopamina, toma un segundo, aumenta la dopamina, tercero, cuarto, quinto, sexto, y va aumentando la dopamina. O sea, por ejemplo, en el caso de algunas drogas lo que hacen es que, bueno, ahorita lo vamos a ver en la neurona, es que cuando está la sinapsis, donde se comunican las dos neuronas, exactamente, se libera el químico, se pasa el químico a la otra sinapsis, se supone que lo que hace la neurona normalmente es que tiene que regresar el químico a la neurona que lo envió en primer lugar para que haya como un recicle de químicos, y todas las neuronas lo van a hacer cuando se interconecten. Muchas de las drogas lo que van a hacer es que van a liberar el químico y van a cerrar el paso para que ese químico no regrese a hacer el reciclaje que tiene que hacer en toda esa neurona. Esa es una. Otra, por ejemplo, es que la neurona receptora con esa droga va a abrir demasiados canales de paso de algún químico, por ejemplo, de la dopamina. Entonces, imagínate, y hay drogas que hacen los dos efectos. Hay drogas que, por ejemplo,
Pasa el químico, cierra el paso de vuelta y abre demasiado la siguiente neurona receptora. Entonces, imagínate el impacto de dopamina que tiene el cerebro. O sea, entonces, como la dopamina es precisamente la que te hace ese estar vivo y estar feliz y que te mueves y que todo lo puedes, ¿qué pasa con una liga cuando la estás estirando mucho por mucho tiempo? Se rompe. O por ejemplo, un elástico. Si tú lo tienes estirado mucho tiempo, ¿qué le pasa al elástico? Se aguada también. Se aguada. Exactamente es el sistema dopaminérgico del cerebro. Si tú lo estás empujando a que constantemente esté en esa explosión de dopamina, ¿qué le va a pasar al cerebro con el tiempo? Se aguada. Se va a desgastar, se va a acostumbrar, ya no va a tener la misma producción, o incluso si tiene la misma producción normal que el cerebro hace, ya no lo va a satisfacer. Y siempre tiene que seguir incrementando la dosis. Y entonces eso crea una dependencia, porque la persona ya no vive, o sea, ya no vive feliz, ya ni siquiera moverse físicamente lo llena, o sea, ya no le llena nada. Y necesita estar en ese high, ¿no? Vamos a ver otro neurotransmisor, norepinefrina. Fíjate, la norepinefrina es un neurotransmisor muy vital en el cerebro, que también es uno de los más abundantes. Es importante para roles tales como la atención selectiva, la excitación general y las reacciones de estrés en entornos desafiantes. Fíjate, atención selectiva, excitación en cualquier ámbito y reacciones en un estrés muy elevado. ¿A qué otra sustancia te suena eso del cuerpo? Una sustancia que el cuerpo produce exactamente, la norepinefrina es adrenalina, eso es lo que es, pero la adrenalina con el nombre del neurotransmisor, pero es exactamente lo mismo. Una persona que está en constante excitabilidad se puede volver adicto a la adrenalina. Y volvemos a lo mismo, es ese high, ¿no? Es sentir esa intensidad, ¿no? Con esa intensidad la vida. Y fíjate, aquí por ejemplo, estamos hablando de la adicción a la adrenalina, que no necesariamente tiene que ser una droga, puede ser la neurosis. ¿Sí o no? La neurosis te está constantemente alimentando el cerebro de adrenalina, de norepinefrina, y llega un punto en que incluso ya necesitas como vivir así intensamente para sentir que estás viviendo, porque si no sientes que tu vida pasa en gris completamente. Y esto es bien interesante, porque estamos hablando de adicción, de droga, a la comida y que crea obesidad. O sea, estamos hablando de adicción en general. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro hace redes neuronales. Nosotros, por ejemplo, si mi novio me dejó un día lluvioso de otoño, ¿qué va a pasar cuando llueva ese otoño? Y me va a dar el down, ¿no? ¿No? Un día como hoy, exactamente, ajá. Te cortó ayer, por eso. O sea, y entonces, todos los días de otoño que lluevan, te va a traer ese recuerdo, ¿no? Y entonces tu cerebro va a crear una memoria, va a crear una red neuronal que traiga una historia detrás. Al siguiente año, que no has podido superar ese amor verdadero, ¿qué va a pasar en otoño cuando llueva? Vas a llorar. Esa melancólica. Exactamente, ¿no? La galleta, la avena, o sea, todo eso otra vez, ¿no? Los días lluviosos de otoño. Y entonces, pasan 10 años y ya lo superaste, ¿no? Ya te casaste y todo. Pero un día llueve y te entra esa melancolía, ¿y qué va a pasar? Otra vez la de Remy, ¿no? O algo así, es muy probable. O sea, porque el cerebro crea redes neuronales, el cerebro crea memoria química. Y de hecho ese mismo caminito de esas neuronas que estuvieron funcionando específicamente para ese evento que te sucedió, ese es el que va a seguir funcionando. Las redes neuronales se pueden cambiar.
qué bueno, ¿no? O sea, gracias a Dios se puede cambiar. O sea, pero ese tiene que ser un trabajo voluntario y consciente. Ahí sí entra completamente la cognición para hacer un nuevo camino neuronal. Pero ¿qué pasa cuando, o sea, porque digo, puedes tener toda la voluntad del mundo, pero ¿qué pasa? O sea, cuando estos caminos neuronales, ya estamos hablando no de voluntad, sino de química. O sea, ahí necesitas ya como otro apoyo, ¿no? Entonces, fíjate, estos neurotransmisores van a funcionar mucho en el sistema límbico. Es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. O sea, el sistema límbico va a ser la parte básicamente central del cerebro. De hecho, mira, por ejemplo, está formado por el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. En estas áreas del cerebro se llevan a cabo distintas pues chambas, ¿verdad? Básicamente, por ejemplo, la memoria, sí tiene que ver mucho también con moverte y así como, o sea, moverte así, o moverte así, ¿no? Tiene mucho que ver con las emociones, o sea, si te sientes enojado, emocionado, feliz, gracias, que te está llevando, ¿no? O sea, ahí, es justo ahí en el sistema límbico que se lleva a cabo todo esto. Entonces, el sistema límbico es el que, de hecho, tiene un impacto muy, muy directo con la adicción. Ya otra vez lo hablamos, adicción igual a conexión con algo. Entonces, imagínate, si la norepinefrina y la dopamina están afectando tu sistema límbico, que es el responsable de tus emociones, se está llenando con una conexión. Ya cumplió su función, ¿no? Buena movida, cerebro. Entonces, bueno, vamos a ver. Fíjate, esto era lo que te decía de la neurona. Perdón. Aquí, si te das cuenta, las flechitas van para abajo, salen y regresan. Este es el sistema como de reciclaje que tiene todas las neuronas. O sea, una señal en forma de químico va a bajar, va a atravesar toda la neurona. Este es el núcleo, va a salir de acá, va a viajar por toda esta neurona, va a salir a esta zona para tener comunicación con la neurona receptora y va a regresar otra vez. Y así se va a propagar la información. Se va a reciclar adentro, la pasa, se recicla, la pasa, se recicla. Eso es una red neuronal. Y volvemos a lo mismo. Puede ser una red neuronal para un pensamiento o puede ser una red neuronal para pasar un químico simplemente. Incluso hasta para que yo esté hablando y me esté moviendo, ahorita pues tengo que estar haciendo esto y ustedes para estar escuchando y decodificando la información, está pasando exactamente lo mismo. Entonces, esta neurona, aquí no se ve, pero esta neurona en su fisiología tiene diferentes partes. Todo este axón está revestido de mielina. La mielina es una capita, así como, haz de cuenta, es el aislante del cable, ¿no? Para que la información se quede contenida ahí adentro. Entonces, algo de lo que pasa, por ejemplo, también en las adicciones, es que cuando toda la información química pasa y se recicla a través de la neurona, lo que está haciendo es que está despolarizando a la neurona. ¿Qué significa despolarizar o polarizar? La polarización celular, en este caso polarización neuronal, tiene mucho que ver con las cargas positiva y negativa que entran y salen de la neurona. Y eso va a ser a través del axón. Y tiene mucho que ver la mielina también ahí. Por ejemplo, el calcio está cargado con una energía positiva. Entonces el calcio es fundamental para que en esta área, aquí las vesículas puedan salir y gracias al calcio las vesículas acá puedan entrar. El calcio va a ser fundamental y tiene una carga positiva. Entonces, ¿por qué nos importa eso? Porque cuando pasa la carga positiva aquí, entonces haz de cuenta que es como si se abriera, ahora sí que toda la información del axón y salieran las cargas negativas, entraran las positivas, precisamente para abrir acá y que pase la información. Eso es despolarizarse. La polarización es lo contrario. Cuando necesitas polarizar a tu cerebro es porque está así todo hiperactivo, como el mío,
Normalmente yo tengo algo de hiperactividad. Entonces, una persona, por ejemplo, ya sea hiperactiva o drogadicta, necesita polarizar sus neuronas. Entonces, lo que necesita son cargas negativas. Y tenemos, por ejemplo, el cloruro. El cloruro es una carga negativa que cuando tú subes niveles de cloruro o cargas negativas a tu cuerpo o a tus neuronas, lo que va a hacer es que te vas a tranquilizar. Y por ejemplo, en esto mucho tiene que ver los receptores GABA. Ahorita vamos a hablar de ellos también. ¿Qué tipo de cloruro, perdón? Normalmente, el que encontramos, por ejemplo, en los alimentos. Y de hecho, si tienen dudas, googleen, ¿no? Alimentos ricos en cloruro, ¿no? El tío Google nos puede ayudar bastante bien. Entonces, por ejemplo, el sistema límbico, ya hablamos que está más o menos en medio del cerebro, ya hablamos más o menos de las partes que lo componen, y aquí tienen ustedes una resonancia magnética de la diferencia de un cerebro sano a un cerebro que tiene un abuso, ¿no?, de drogadicción. Y entonces, esto mucho tiene que ver no nada más con la actividad cognitiva, sino también con una actividad que es involuntaria. Por ejemplo, hablamos de lo involuntario en la parte más remota, como lo llaman los científicos del cerebro, está la amígdala. La amígdala es del tamaño más o menos de una almendra y es la responsable en el cerebro de recibir los estímulos que son, por ejemplo, si necesitas correr o si tienes miedo y necesitas esconderte o si vas a pelear, ¿no? Porque son esas tres respuestas. Puedes correr, puedes esconderte o puedes pelear. Esas son, incluso emocionalmente, esas son las tres respuestas y dependiendo de nuestra personalidad, cada uno va a reflejar una de esas respuestas. Yo tiendo más a esconderme, pero bueno, no faltará el que se siente así como, ya sabes, se le atraviesa el carro y ¿no? Esa persona tiende más a pelear. O por ejemplo, te quieres casar conmigo y te echas a correr, esa persona tiende a correr. Entonces, bueno, tenemos diferentes reacciones, ¿no? Y son esas tres, cada quien, a lo mejor vamos a reflejar las tres, pero siempre vamos a tener como tendencia a una más fuerte. Entonces, la amígdala, que es la que recibe esa información, es una información que no procesa, no hay una decodificación de información en esta área del cerebro. La amígdala lo único que entiende es lo único que entiende. Corre, pelea, escóndete, es lo único que entiende. Entonces, imagínate, una persona que abusa de las drogas o que ya está afectada por alguna droga, se va a afectar su amígdala. Y entonces, por eso en parte, también hay un cambio hasta a veces de personalidad o pueden... se convierten en otras personas, o sea, reaccionan incluso hasta como en sobriedad no lo harían. Porque precisamente, o sea, todo el sistema límbico se ve afectado, las emociones, se convierten en otras cosas, la realidad de la percepción, ¿no? Se convierte en algo que no es. Y eso no estamos hablando de alucinaciones, nada más estamos hablando de una respuesta emocional cuando uno está así en plena drogadicción, ¿no? Al pleno abuso de lo que sea incluso. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿por qué se dan las adicciones? Y entonces, hay varias razones, y yo nada más puse aquí dos, herencia y circunstancias. En la parte de la herencia, hay un neurocientífico que ha estudiado mucho esta parte, y él se ha dado cuenta que, por ejemplo, tiene un caso de una persona que fue súper así abusador del alcohol, ¿no? Súper adicto al alcohol. Y entonces, este señor tiene dos gemelos. Fue interesante porque a los dos gemelos se los llevan a diferentes hogares. Y uno termina en una casa en donde le dan todo, o sea, buena educación, buena comida, la familia vive en paz. Pero al otro se lo llevan a un ambiente un poquito más hostil, ¿no? Así como, bueno, un poquito más, porque ese no es hostil. Más bien un ambiente hostil. O sea, todavía no como para, ya sabes, el gueto, así donde la metralleta todo el día. No, o sea, pero nada más para dar a entender que se necesita un empujoncito para alguien que ya trae una predisposición genética. Este segundo gemelo sí cayó en adicción. El primero no.
Pero lo interesante es que, por ejemplo, una persona que da a luz, un adicto, ¿no?, que da a luz a su prole, esa prole, lo más seguro es que ella traiga el 50% de predisposición genética a caer en algún momento en algún abuso. Va a abusar de algo, se va a volver adicto a algo, necesita esa conexión. Y es que, por ejemplo, en ese caso los genes, no es que el gen tenga algo, es que al gen le falta algo y lo tiene que llenar para hacer conexión. Esa es una predisposición que se hereda. En el caso de las circunstancias, hay otra observación que se hizo también muy conocida, que fue con los militares que regresaron de la guerra de Vietnam. En Vietnam, los estadounidenses estaban abusando de la heroína, pero en serio, abusando de la heroína. Y entonces el gobierno estadounidense, cuando todos estos soldados vienen de vuelta a América, se queda así de, ¡ay, vamos a tener un montón de junkies por todo el país!, ¿no? Y entonces, pues tienen esa preocupación y se empiezan a dar cuenta de que el 90% de los soldados que regresan a Estados Unidos, cuando regresan, los que regresan a sus hogares y otra vez en condiciones de vida normales, completamente dejan la heroína. Caray. A ver. Entonces, pregunta, una persona que abusó en Vietnam, en la guerra de heroína, ¿no necesitaría una rehabilitación y atención psicológica? Y a lo mejor drogas correctivas. Y el 90% de las personas que regresaron a su casa no necesitan nada de eso. Caray, ¿qué pasó ahí, no? Y entonces, Por las circunstancias. son las circunstancias. Un científico, pero él todavía la podían obtener. Exactamente, conexiones. Hay un científico, Bruce Alexander, que hace este experimento. Pone a un grupo de ratas en una jaula y les pone agua con cocaína. Y entonces las ratas, pues ahora sí que no nada más porque se volvieron adictas a la cocaína, se vuelven adictas, sino porque no tenían otra agua, ¿no? Entonces, bueno, no, sí les ponen agua natural así normal, pero crea un efecto así, pues igual, ¿no? Ahí adictivo con las ratas, y las ratas seguían tome de la cocaína hasta que se mueren. Y entonces él, pensando en esto de la guerra de Vietnam, me dice, bueno, no les estoy dando de otra más que agua natural o cocaína. Y entonces el efecto químico, pues sí puede ser que, obviamente ya por una adicción, por esa conexión, estén yéndose a la cocaína, pero ¿qué tal si les cambió el ambiente? Y entonces Bruce Alexander, científico, crea el Rat Park, el parque para las ratas. Pues, entonces, el Rat Park consistía en casi un terrario que tenía un paraíso de ratas, o sea, tenía túneles, tenía bolitas de colores, tenía su agua, su comida y un montón de ratas saludables. Un grupo de las ratas adictas los pasó al Rat Park y otro grupo de ratas sanas estaban en el Rat Park también. ¿Qué creen que pasó a las ratas que eran adictas en la jaula? Se rehabilitaron. Completamente, se rehabilitaron. Eran felices. Tenían un montón de novios y novias. Tenían juguetes. O sea, tenían túneles. ¿Cómo crees? Era un paraíso. Se rehabilitaron las ratas. Pero lo curioso es que, ¿cómo dices? ¿Cómo sabes que se rehabilitó? No le quedaba de otra. No, le pusieron ahí el agua con cocaína y les puso otra vez el agua limpia. Iban a tomar agua limpia. Entonces ahí tenemos varias circunstancias por las que se da la adicción. Sí, aquí yo cubro herencia, pues sí, ¿no? Nada más necesitas el empujoncito, pero también las condiciones. Y entonces volvemos a lo mismo, y lo voy a volver a repetir, la adicción tiene mucho que ver con la conexión. En el Rat Park, todas las ratas estaban gozando de muchas conexiones, muchas. Pero bueno, realmente son las circunstancias. Dice, te conectarás con algo que te dé sensación de alivio. Esto, no podemos realmente ser jueces de
de la gente, ¿no? De los adictos. No sabemos qué circunstancias a ellos personalmente los llevó a ese estado. Lo que a lo mejor sí podríamos saber y hasta cierto punto controlar es que si estamos teniendo un caso de adicción que tengamos muy cercano o incluso en la familia, podemos ahí tener un foco rojo, así de, ¿qué le está faltando? A lo mejor realmente el núcleo es el que está fallando, donde no hay conexión, ¿no? A lo mejor si hay una predisposición, hay que quitar el pretexto del empuje para que caiga en la predisposición. No eres adicto solo porque te dicen que no seas adicto. La adicción crea conexiones. Tú ahorita no eres adicto, porque estás conectado ahorita mismo con algo. Ahorita mismo tú estás conectado con tu trabajo, con tu familia, con algo. O sea, tú estás conectado en ese momento. O alguien de aquí dice abiertamente, la verdad es que yo soy adicto a alguna droga, o adicto a algo, y se vale. Yo soy adicto a Candy Crush. Es mi conexión para dormir. Pero, o sea, no podemos juzgar. Más bien tendríamos que ver el trasfondo, ¿no? Ahora, es cierto, aunque nos pongamos muy románticos y muy emocionales con esta parte de es que hay que entender a los adictos, no, bueno, la realidad es que se sufre a nivel físico y químico. Entonces, por ejemplo, ¿qué estragos causa una adicción? Y aquí vamos a ver unas bien interesantes, porque ustedes nada más díganme sí o no. ¿Las drogas crean algún cambio físico en el cerebro? Sí. Claro que sí. ¿Cómo se imaginan que cambia la droga un cerebro físicamente? Las neuronas se van destruyendo. Y la destrucción de neuronas, hablando físicamente de un cerebro, aquí lo tengo cargado, la destrucción de neuronas, ¿cómo se ve este cerebro? Como deshidratado. Sí. Más chico. Sí, como una pasa, ¿no? Seco, carcomido. Va. Entonces, vamos a ver unas fotos de resonancias magnéticas que tienen que ver precisamente con algunos estragos. Por ejemplo, este es un PET scan, un escaneo PET. En un escaneo PET, un cerebro normal o saludable tiene que verse completamente lleno. La superficie debe verse lisa, 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 lisa. Esto es por abuso de alcohol y esto es por abuso de heroína. A lo mejor de unos 10 años. Pero fíjate, o sea, en un PET scan, cuando ves hoyos, quiere decir que todas esas zonas ya no salen en el escaneo porque están muertas. O sea, fíjate cuánto tejido neuronal está muerto ahí. Es de verdad alarmante. Fíjate, un cerebro normal, tenemos el sistema límbico, cocaína, obesidad. Adicción, obesidad. Que no, pues cómo no, ahí está, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos que, por ejemplo, la respuesta es total. La respuesta de un cerebro saludable es completamente normal, está alerta, tiene capacidad, ¿no? de reaccionar cognitivamente ante un estímulo que no es cognitivo, pero que está sano. La cocaína no, y la obesidad tampoco. Y está casi a la par de la cocaína. Ahora, este es un PET scan de un cerebro saludable y normal. Heroína, pornografía. ¿Cómo? Adicción a la pornografía. Híjole. Incluso más deteriorado que el de heroína. Eso es interesante también. Ajá. Entonces, sí hay cambios físicos y químicos. O sea, químicos, ya sabemos, ya hablamos de la dopamina y la norepinefrina. Físicos. Estos son los resultados y es real. Y por último, la última foto de escaneo. Cerebro normal. Un cerebro de 18 años que utiliza a diario la marihuana. 18 años. Y vean los estragos. Ya hay muchas áreas muertas en ese cerebro. Porque incluso, digo, a lo mejor ya después de ver las otras fotos dices, ay, no es tanto. Esto, aquí, son millones de células muertas, de neuronas muertas. Y eso es lo que estamos viendo como por encima. ¿Quién sabe qué haya por adentro? Sí hay un cambio muy fuerte. Incluso, por ejemplo,
En Australia se estaba haciendo un estudio acerca de posibles efectos secundarios del uso constante de la marihuana, y uno de los efectos que se dieron cuenta que provoca es la esquizofrenia. Entonces, volvemos a lo mismo. La dopamina, la norepinefrina tienen ya sus propios caminos que recorren igualitos en todos los cerebros, además de ahora sí que de quién soy yo, Marcela, cuando lloro con la lluvia de octubre, ¿no? O sea, ese es como el extra que yo le pongo a mi funcionamiento normal del cerebro. Pero todos esos caminos que todos los cerebros normales hacen, se pueden desviar, se pueden cambiar muchísimo. O sea, se desvían, o obviamente lo que ya hablamos, hay un exceso de, o hay una inhibición de. Entonces cambia físicamente y tu personalidad cambia. O sea, estamos de acuerdo que, y lo hemos visto en películas o no lo hemos visto en la vida real, ¿no? Que cambia la personalidad de ese individuo. Y es ahora sí que pues es involuntario. En el caso, por ejemplo, estás diciéndome en cuestión de marihuana, pero si estamos hablando, si pudiéramos presentar ejemplo de tabaquismo, es muy similar. Sí. ¿Cuál es? Déjame acordarme que... Ay, no me acuerdo qué neurotransmisor es el del tabaquismo, pero en el tabaquismo es exactamente lo mismo. La sustancia que el tabaco produce en el cerebro, haz de cuenta que es un químico que donde están las dos sinapsis, donde se van a comunicar, llega primero el químico del tabaco a conectar con la neurona receptora antes que lo haga, o sea, inhibe el paso del neurotransmisor que sí era y se conecta haciéndose pasar